Hola, el día de hoy vamos a revisar generalidades de radiología en urología. La radiografía simple abdominopélvica es muy usada en el servicio de urología, a menudo llamada CUF por sus iniciales en inglés, de riñón, uréter y vejiga. Esta es una de las exploraciones uroradiológicas más simple, por lo que suele ser la radiografía preliminar en exploraciones radiológicas extendidas y suelen tomarse con el paciente en posición supina. La radiología normal nos permite visualizar la anatomía del sistema urinario. A la derecha de la diapositiva vemos un esquema de las imágenes que representan normalmente la radiografía abdominopélvica simple, que nos permite demostrar el número, posición, tamaño y forma de las siluetas renales, determinar la presencia o no de calcificaciones proyectadas sobre las siluetas renales o fuera de las mismas, imágenes de visceromegalias y cuerpos extraños. También identificar claramente los músculos psoas, que constituyen un signo indirecto de ausencia de colecciones retroperitoneales. Vemos ahora a la derecha de la pantalla una radiografía directa del árbol urinario de un paciente normal, señalizado con la línea de puntos, el eje longitudinal del riñón izquierdo, que en un adulto normalmente puede variar entre 12 a 14 centímetros. Las líneas 1B y 1C muestran una distancia de los polos superiores e inferiores del riñón derecho desde las líneas de las apófisis espinosas de las vértebras lumbares. La línea continua 2 representa el contorno del músculo psoas definido por la grasa retroperitoneal. El número 3 señala las líneas de los músculos planos del abdomen. Urografía intravenosa es el estudio contrastado del riñón y sus vías de recolección, también llamado como urograma excretor, pielografía endovenosa o pielografía excretora. A la derecha de la diapositiva vemos un esquema donde representan las estructuras que podemos visualizar en el estudio. Las imágenes obtenidas durante el estudio permiten la evaluación anatómica y hasta cierto punto la evaluación funcional del aparato urinario. Requiere la administración por vía endovenosa de un medio de contraste iodado hidrosoluble. Previo al procedimiento debe realizarse una preparación del paciente según el protocolo de la institución, como mantener hidratación adecuada durante 24 horas previas y en ciertos casos la administración de N-acetilcisteína para prevenir reacciones adversas. A menudo se usa como estudio preliminar antes de otros procedimientos, pero su empleo ha disminuido debido a la difusión de la ecografía y de otros métodos de diagnóstico por imágenes. Sin embargo, es un método excelente para valorar la anatomía de los diferentes sistemas colectores, uréteres y sobre todo en el contexto de las malformaciones congénitas. Podemos evaluar las anomalías de los sistemas colectores y cuando se sospecha de una lesión de la mucosa del aparato urinario superior. Asimismo, se suele usar en la litiasis renal, especialmente si es recurrente, como también antes y después de la litrotricia, ya que el paciente recibe por este método menor cantidad de radiación comparada con la tomografía. Vemos ahora a la derecha de la diapositiva una imagen que corresponde a un urograma excretor normal, donde se definen los cálices, pelvis renal, uréter de ambos riñones y la vejiga en la cavidad pelviana, gracias a la presencia del contraste iodado en su interior. Las contraindicaciones del método se refieren al riesgo de las radiaciones, especialmente en mujeres embarazadas, y cuando no se puede usar el medio de contraste por insuficiencia renal o antecedentes de una reacción grave al contraste iodado. Para realizarla inyectamos medio de contraste iodado y tomamos radiografías a diferentes momentos para valorar la anatomía real y de las vías de excreción. Usualmente consta de una placa simple y tras la inyección del contraste valoramos los riñones en su fase nefrogénica. Aquí en la parte izquierda podemos ver con bastante facilidad, pudiendo observar cómo concentra en el medio de contraste en el parénquima renal. Después valoramos la excreción del contraste hacia el sistema colector y ureteres, hasta que el contraste alcanza la vejiga. Tras el llenado de la vejiga del paciente, pedimos que miccione y tomamos radiografías del vaciamiento. Vamos a revisar de forma rápida la anatomía del sistema colector por imagen. Cuando el contraste es excretado, este va a pasar por el sistema colector, en donde observamos desde los cálices menores que van a desembocar en el cáliz mayor, el cual a su vez va a desembocar en la pelvis renal. Existe este punto de transición en donde la pelvis se une al uréter, formando la unión ureteropiélica. Este es un sitio en donde se estenosa de manera fisiológica el uréter, aunque a veces esta estenosis normal puede estar muy hipertrófica e incluso ocluir el paso de orina, generando una dilatación en la pelvis renal y cálices por estenosis en este punto. Otro punto de estenosis fisiológica es cuando los vasos ilíacos pasan por fuera del uréter a este nivel. Y finalmente, el último punto de estenosis es cuando el uréter entra a la vejiga.
llamado unión urétero-vesical. A grandes rasgos tenemos el sistema colector con sus cálices, pelvis renal, uréter y vejiga. Urografía retrógrada. La urografía retrógrada es un proceso poco invasor que requiere de citoscopía y colocación de sondas en los uréteres. Un medio de contraste radiopaco se introduce en los uréteres a través de sondas ureterales y se toman las radiografías del abdomen. Es necesario usar algún tipo de anestesia general y el procedimiento en ocasiones puede causar posteriormente infección de las vías urinarias. Es posible que se requiera urografías retrógradas si las intravenosas no son satisfactorias o si el paciente tiene antecedentes de reacciones adversas a medios de contraste intravenosos. Urografías percutáneas. Este método consiste en la obtención del contorno de los uréteres por sonda percutánea, que suele hacerse cuando ha fallado o está contraindicada tanto la intravenosa o la retrógrada, o cuando hay una sonda de nefrostomía en el lugar y se desea la delimitación del sistema colector. En el caso de estudios anterógrados, el medio de contraste se introduce mediante sondas de nefrostomía o por inyección directa en las estructuras colectoras renales por medio de una punción percutánea a través de la espalda del paciente. Cistografía miccional. Es la instilación directa del medio de contraste en la vejiga urinaria que permite una exploración más enfocada en la vejiga. El medio de contraste suele instilarse mediante una sonda transureteral, pero puede administrarse si es necesario también mediante punción vesical suprapúbica percutánea. La cistografía es el estudio de la vejiga con el cual se sigue el vaciamiento de la misma. Nos ayuda a determinar la anatomía, cambios de posición, ejes y relaciones que guardan las estructuras de la pelvis mientras el paciente está vaciando su vejiga. Como estamos viendo aquí en el video, también valoramos la forma y los bordes de la vejiga, los cuales deben ser bastante lisos. Este estudio lo utilizamos para valorar reflujo de orina de la vejiga al uréter en casos de lesiones vesicales, como los que ocurren posteriores a lesiones por trauma, también divertículos de la vejiga o cualquier otra malformación anatómica. Uretrografía. Es el estudio más usado para valorar la uretra masculina mediante métodos contrastados y bajo visualización fluoroscópica, que es básicamente una radiografía en movimiento. Una de las formas más utilizadas es la uretrografía retrógrada. Retrógrado viene a partir de la técnica que se utiliza para instilar contraste hidrosoluble que se coloca ya sea por una jeringa en el orificio uretral o una sonda con un pequeño balón en la fosa navicular y después con cierta presión se realiza un llenado ascendente de la vejiga y esto va a permitir identificar porciones anteriores y posteriores de la uretra. La uretra anterior está conformada por la uretra peniana y la uretra vulvar, la uretra posterior por la uretra prostática y la uretra membranosa. La uretra membranosa de forma normal presenta un segmento que parecería estenótico, como vemos aquí, pero es completamente normal. El estudio de la uretra está indicado en patologías como estenosis, fístulas a cualquier nivel, por ejemplo, de la uretra peniana hacia la piel o de la sección membranosa hacia la vejiga, también en casos de anomalías congénitas o traumas. Generalmente las contraindicaciones es si el paciente está cursando con un proceso inflamatorio reciente como una infección de vías urinarias o si tuvo instrumentación reciente, ya que esto propiciaría aún más el proceso inflamatorio y podríamos llegar a generar una estenosis o movilización de las bacterias de manera ascendente.